Y bienvenidos a la clase online de streaming de pátinas. El otro día nos centramos simplemente en el dorado. En esta ocasión vamos a ver pues otro tipo de efectos, que siempre es una práctica que cuando la hacemos aquí en la escuela pues tiene mucho éxito, es muy divertida. Entonces también irá más bien con el tema de decoración y tal. Entonces, bueno, estas fechas también, a lo mejor que se acerca la Navidad, pues Se son presta cosas un que se poquito a ello. prestan, sí. Y nada, que espero que pues le encontréis utilidad, que os lo paséis muy bien, es muy vistoso. Y nada, pues vamos a ello. Bueno, ella es Andrea, yo soy Silvia, ya nos conocéis. Hoy María Rosa está ocupada en otros menesteres de directora, teléfono y otras gestiones. Así que nada, espero que estemos también a la altura. Y nada, sin más dilación, empezamos. Vale. Nosotras tenemos preparadas ya unas muestras de escayola, ¿vale? Que previamente le hemos dado una base de color según la pátina que vamos a imitar, ¿vale? Simplemente las hemos pintado con wash y... Uy, mira, esta se me acaba de romper ahora, pero bueno. Os vamos a enseñar cómo pintamos una de ellas, simplemente para que veáis que no tiene ningún misterio y que es súper sencillo de hacer. Vale, entonces, os voy a cambiar la cámara ya para que El papel aquí, ¿no? veáis. Espera, aquí. Vamos a ver si con esta lo voy a hacer muy bien. Y este fondo, y si no, cambiamos así. Vale, Sí. como os decía, réplica es escayola, ¿vale? Pura y dura, a la que en este caso le hemos dado una base, teóricamente es negro, que en pantalla se ve marrón, ¿vale? Pero es una base negra, igual que esta de aquí, esta de aquí y esta también, ¿vale? Parece chocolate, pero no lo es, ¿vale? Es escayola, Ponga ¿vale? de chocolate al lado que verán la diferencia. Sí, vamos a poner estas. Esto sí es más chocolate, en realidad, pero bueno. ¿Vale? Entonces, se supone, a ver si lo veis bien, es una réplica de una galleta María, ¿vale? Bueno, pagamos y enchufamos. Sí, vamos a cambiar la luz, que es lo que ya nos imaginábamos que pasaría. A ver si se ve mejor para lo que es la práctica. Vale, mejor. ¿Vale? Si veis, es una galleta María de escayola. Entonces, el primer paso para imitar las pátinas es dar una base de color, según el metal, en este caso, que queramos imitar, ¿vale? Esto colgaremos un pequeño resumen de esta clase que tenemos en un dossier que os resultará muy práctico, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, para imitar el bronce, la plata y el hierro se da una base negra, ¿vale? Como esta. Para los oros, sea viejo o sea oro más nuevo, se da una base rojiza color siena tostada, para que nos hagamos una idea, para evitar el bol de Armenia que se daba de base. ¿Vale? Nos hemos reservado una totalmente en escayola, que a esta le daremos goma laca BTN, porque aquí vamos a hacer una réplica de marfil o hueso, ¿vale? Entonces, simplemente, ¿cómo hemos hecho este primer paso? Tan sencillo como tener estos wash, témpera. Esto está ya un poco mezclado porque es la que he utilizado para pintar esta, antes de empezar la clase online, para tenerlas ya listas. Y es un wash muy diluido en agua y vamos aplicando sobre toda la escayola, que entre en todos los rinconcitos. Esto es importante, ¿vale? Que toda quede impregnada, no vale que queden puntitos blancos, porque luego se ven mucho y estéticamente destrozan un poco todo el curro que hemos hecho previo del molde de la réplica. Entonces es importante tomarse un segundito y asegurarse de que queda todo cubierto. ¿Por qué nos gusta el wash? Porque es una técnica, primero, que es cerotóxica. Ya veis que estoy trabajando sin guantes. No pasa nada si me mancho, porque esto se va con agua, no hay ningún problema. No genera grueso y no deja marca de pincelada. Y además, como es una técnica acuosa, la escayola se la bebe súper bien, y ya veréis que para los pasos siguientes, que tendremos que dar cera, ilustrar, etc, no hay riesgo de que se levante como una pielecilla, así como podría pasarnos con el acrílico, ¿vale? La pintura acrílica sí que es verdad que es un recurso que va muy bien, es muy práctico, pero para esta técnica en concreto preferimos el wash, a no ser que de base tengamos un material que no sea poroso como la escayola. Imaginaos un poliuretano, un poliéster que queda más impermeable. En ese caso sí que podríamos dar la base con acrílico, ¿vale? Para que se adhiera mejor. Y este es el
Esto es lo que necesitamos conseguir, ¿vale? Básicamente una galleta María que parece carbón. ¿Vale? Silvia, te Nada, paso el relevo. sí, lo que es muy importante es que sobre todo ahora tras esta pintura, sobre todo si hemos diluido el wash, es que se seque bien el wash, porque si no, luego al lustrar la cera o hacer un poco de fricción es muy fácil que esta capa, si está aún tierna, se nos vaya, ¿vale? Entonces, nada, esta María la vamos a dejar aquí para otra ocasión, pero en este caso tiramos ya de las que hemos ido preparando, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo aquí ya tenemos preparadas diferentes. En esta de aquí, la idea era hacer un bronce oxidado, ¿vale? Y luego vamos a hacer aquí, en este de al lado, un efecto hierro oxidado, ¿vale? Vamos a hacer estos como uno detrás del otro porque al final la técnica es la misma, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es conseguir ese efecto a partir de pigmentos y de cera. La idea es poner una capa de cera generosa en superficie en ambos casos y luego espolvorear los pigmentos que vienen a imitar esas capas de óxido en ambos casos, ¿vale? En el caso del hierro, el óxido tendría un tono como siena o ocre, incluso podemos combinar los dos para conseguir un tono como más naranja y más acertado. Y luego en el caso del bronce, lo que sería el óxido sería un tono más verdoso, azulado, cobrizo. Ahora, bueno, cobrizo no, más verdoso o más azulado, ¿vale? Y bueno, la gracia será que luego, pues mediante el desgaste, iremos redescubriendo esta base metálica oscura y en los rincones irá quedando pues todos los excesos de pigmento. Entonces, para aplicar la cera, basta con una cera de estas de encerar muebles, una crema. Nosotros lo aplicamos, nos gusta más aplicarla a pincel porque con un cabo o con un paño es más difícil de acceder a los rincones, que es donde al final nos interesa que se quede más concentrada la cera. ¿Vale? Entonces cogemos un pincelito. Aquí tenemos nuestra cera súper casera, que nos encanta, ¿vale? Que es una cera natural, a base de cera de abeja, de carnaúba. Bueno, es una receta que siempre preparamos en el taller, que nos gusta mucho. Pero lo dicho, valdría una cera de las que puedes encontrar en cualquier comercio, ¿vale? Y la idea ahora es ir, pues, aplicando esa cera en circulitos, y ya os digo, bastante generosamente, en abundancia, para luego quitar, pues poder quitar el exceso. Esta es la cera que va a servir como pegamento para todas las partículas de pigmento que vamos a ir espolvoreando. Entonces, mientras hago esto, podemos poner aquí un poquito de... No, podemos ir preparando los pigmentos, Vale. ¿no? Vamos Sí. a ir a la vez preparando... Lo que podemos hacer también, o bueno, lo hacemos luego es lo de la goma laca. Vale. Sí, pues ahora vamos. Ahora vamos. Step by step. Sí. Mira, ¿aquí qué quieres hacer? ¿El bronce? Aquí voy a hacer el bronce, sí. Vale, pues te preparo. Entonces, si quieres, te pones tú que te vean cómo lo preparas y yo sigo aquí dándole o al revés. ¿Cambiamos la ¿Qué cámara o prefieres? dejamos esta? No, yo te preparo los colores. ¿Sí? Pues, sí, Vale. sí. Vale. Como os decía Silvia, el óxido del bronce resultan unos colores verdosos, azulados, muy bonitos, ¿vale? Y para ello vamos a mezclar tres pigmentos diferentes. Por un, primero, un poquito de blanco titanio, ¿vale? Segundo, azul ultramar. Y el último, el más bonito, a mi parecer, el verde esmeralda, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner un poquito de cada. Y luego los aplicaremos sobre la base de cera que está trabajando Silvia. Ahí, mira. Ahí estoy, al fondo, dándole. Vale, entonces, blanco. No hace falta mucho, ¿eh? Además la pieza que tenemos es muy pequeñita. Nosotras tenemos un bote donde vamos guardando toda la mezcla esta de pigmentos que nos va sobrando de cada clase que hacemos y al final tiramos de ahí.
Del verde hay que ir con mucho cuidado porque el verde esmeralda tiene un poder colorante tan brutal que parece que no deja de colorear todo el rato. O sea, a medida que lo vas poniendo, gana protagonismo. Si os fijáis, ahora sí me he puesto guantes para no irme a mi casa con las verdes, básicamente. Este para, ¿Vale? para retomo. Y allá vamos con la joya de la corona. ¿Los mezcláis a la vez los pigmentos? Pues veo. Sí. A veces también se pueden poner, los ponemos en una baldosa de estas blancas, separados, y entonces sí que sobre la marcha a veces vas variando un poco de tonalidad para crear diferentes efectos, ¿no? Zonas más con más blanco, zonas con más verde, zonas más azuladas. Pero bueno, ahora para hacerlo todo más recogido y no hacer tanto desmadre, si lo pones en un botecito es como que lo controlas más. Súper, muy bien. Son pequeños tips para que tengáis más fácil, ¿no? ¿Vale? Esta es la pieza encerada que nos ha preparado Silvia. ¿Vale? Esto es la mezcla de pigmentos. Pues ahora es tan sencillo como con un pincel ya despeluchado, de esos que están por ahí tirados en el taller, vais a ir aplicando esta mezcla de pigmentos sobre la superficie encerada, de tal manera que el pigmento se va a ir pegando en la cera. Sí. Es importante sobre todo que entre en los rinconcitos, porque el siguiente paso va a ser lustrar esta cera. Entonces, de las partes más exentas, más expuestas, digamos, lo que predominará será el color negro de la base con el brillito de la cera que hemos puesto. Y el pigmento quedará más en los rincones. Entonces, tranquilamente. Es que queda bonita hasta así. Sí, la pena es que si la dejas así, como el pigmento no está Pegado. bien adherido, va manchando todo. Pero sí, sí que queda bonita, sí. Cuando hago esta clase, siempre les digo a mis alumnos, que como estamos en Barcelona, siempre les hablo del MANAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que está ahí en Montjuïc, que en la entrada tiene todo de esculturas de bronce y están todos así, todas con la pátina negra y el óxido verdoso, para que hagan un poco de símil con lo que viene a ser una pieza de bronce real. ¿Vale? Pues una vez tenemos este punto, Ahora paso yo si no, ¿eh? Si quieres. repito, lustro este y haces tú la de hierro, Sí, si te parece, luego le ponemos la cerita. un poquito de blanco encima, Vale. que me gusta, Ah, pues para que vean el cambio luego. No, hazlo una primera vez y luego le doy una segunda. Venga. Ahora, trapito, Efectos. ¿vale? Y vamos a ir lustrando con cuidado, porque el wash, a pesar de que se lo hemos dado antes de la clase, todavía está un poquito tierno, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando no esperamos que la pintura esté seca del todo, ¿vale? Que al frotar, al intentar lustrar la cera de abajo, se nos levanta todo, ¿vale? Eso es señal de que tendría que estar un poquito más seco todavía, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir con cariño, de tal manera que la cera, ¿veis? Va adquiriendo su puntito de brillo. Y el pigmento queda en los rincones de la pieza. Que no quiero frotar mucho porque se nos va el negro de la base. Por simplemente con un pincel. No sé. Mucho antes. Es que como está un poco tierna la fricción de la tela, estamos probando con un ¿Veis pincelito. eso? Ese efecto. Ese brillo satinadito es la cera. Queda precioso, queda súper bien y ya simula esa superficie de ese bronce, que es metálico y brilla. El brillo es lo que le da la similitud con el metal.
Todo el mundo siempre asocia el bronce a veces a algo que es dorado o brillante. Hay que tener en cuenta que aquí estamos buscando un bronce envejecido que ha hecho ya sus capas de corrosión natural, que es esta capa un poco entre marrón negruzca, que es la que nosotros hemos imitado en negro, con gouache, con acrílico, con lo que sea. Y luego pues son estos los pigmentos lo que están imitando ya no la pátina de corrosión natural estable, sino ya cuando se oxida, que los productos de oxidación son nocivos, es lo que en restauración de hecho normalmente retiraríamos y donde nos quedaríamos sería en el negro, normalmente. Entonces, a veces lo que nos gusta, según el alumno, como teniendo esto en cuenta, no sé si os habéis fijado alguna vez alguna de estas esculturas muy emblemáticas de algún sitio, porque está a pie de calle, que la gente puede pasar, tocarla. Es muy habitual que estas que la gente puede tocar, en los puntos donde se toca, pues salga el dorado. ¿Vale? Entonces, claro, al final ahí con el desgaste, pues la gente no deja, ¿no? Que se acaben de formar estas capas o lo van desgastando y sale el bronce, pues doradito. Entonces, una opción que tenemos que no es obligatoria, pero que le puede dar un puntito así chulo, es con unas telas doradas como esta que os mostramos, ¿vale? Que estas ceras doradas ya si visteis el último directo sonarán. Son ceras en crema. En crema. Sí, son ceras en crema que básicamente llevan pues partículas doradas, micas, purpurinas y que con ellas podemos acabar de dar unos destellos como si se hubiera desgastado un poco más esta pátina y se entreviera lo que es el dorado del bronce. ¿Vale? Entonces, esto si se hace es mejor, bueno, la teoría está de menos es más, pues aquí va muy bien tenerla presente, porque si le damos demasiado este efecto tan chulo que ahora tenemos, pues se nos va un poco al traste, ¿vale? Entonces, si se utiliza, lo mejor es hacerlo pues como con unos destellos así muy, muy puntuales. Ha quedado súper auténtica, ¿eh? Sí, sí, a ver, saca una cosa súper rápida. Y parece bronce, bronce. Y bueno, no, como os decía, pues no abusar demasiado porque entonces ya empieza a verse un poco artificial, ¿vale? No sé si se puede aquí intuir un Sí, poco, se ve el doradito de la cera. ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que está muy Súper chula, ¿eh? logrado, sí, O sí. sea, una cosa que a mí me gusta mucho darle a veces un poco más de blanco porque el blanco le da como un efecto más, no sé, como del polvo de los recovecos, de antiguo, ¿no? O sea, pero esto ya son cosas muy, muy Vale, para que lo subjetivas, vean. Muy ¿vale? personales, ¿no? Entonces, si queréis, le damos un poco para que veáis que entonces el contraste es mayor, ¿vale? Ahora hay un contraste más discreto, súper sutil y súper chulo, pero bueno, si se busca otro efecto, pues sería lo mismo, ¿eh? Sería espolvorear igual. Tampoco lo quiero hacer todo porque está muy chula. ¿Se ve? ¿Se está viendo algo? Sí. Ujú. Ahora no quedará tan chula Sí, hombre, sí. y se van a enfadar. ¿Tienes un cepillo de dientes? ¿O ya te va bien así? Me va bien Baja un así, poquito ¿no? la mano. Ay, hoy estás muy navideña, ¿eh? Muy de nieve. Sí, pues bueno, la mezcla. O Pues sea, resalta más ya es que al hacerle el resto, o Haz sea, una cosa, a ver, sí, sácale un poquitín, un poquitito solo, ¿eh? Yo creo que así, que eliminando un poquito el demasiado, ¿no? sí, sí, a mí es que me gusta mucho el efecto del blanco, siempre
Bueno, pero esto ya depende de qué efecto queréis darle, ¿no? Si ha de ser un envejecido que esté como muy expuesto a la intemperie, como muy añado, muy pasado, muy... Exacto, Pues este entonces el sería blanco. más pasado. Si lo queréis que se vea pues no tan empolvado, sino que se vea una cosa pues más eh, de bronce sin la pátina de polvo, pues hace falta ponerle blanco. Eso cada uno a gusto. Claro. Pero bueno, que veáis que dentro de lo que es todo el proceso se puede ir modificando y no, se puede corregir, hacer más o menos. Como si ahora quisierais ponerle más dorado encima, no pasaría Claro, nada a tampoco. nosotros siempre nos pasa que dentro de la misma clase, según el alumno, es que al final están haciendo todos lo mismo, pero a cada uno se le crea como un aspecto un poco distinto, ¿no? O sea, Vamos a ver la y gracia, es ¿no? muy chulo. Mira, queda súper bien. Con el blanco o sin, queda súper bonita. Sí, Y súper auténtica, eso también. sí, queda muy chulo. Sí. Molt bé, pues nada. Vale, hago el siguiente o lo haces tú. Sí. Ya Voy a limpiamos. hacer una cosa. Mientras... Ahora habría que hacer el hierro, ¿vale? Sí, Que es, ahora os explica Silvia, pero es muy similar. Entonces, mientras tanto, como en este se tarda un poquito en la primera parte, ¿vale? Es una cara monísima. En esta pieza vamos a intentar, bueno, vamos a replicar el marfil o la piedra, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer en esta pátina es saturar la escayola con goma laca, ¿vale? La goma laca BTN que utilizamos siempre en los muebles. Entonces, hay que darle goma laca, se ve súper que... hay que darle goma laca hasta que la escayola se sature un poquito, ¿vale? Al principio se la va a ir bebiendo, pues vamos a ir aplicando hasta que la escayola brille un poquito, ¿vale? Que eso significa eso, primero que hemos impermeabilizado la escayola y que todo lo que pongamos encima quedará en superficie, no entrará dentro del poro. ¿Vale? Entonces, como se tarda un poquito, hay que dar unas cuantas capitas hasta conseguir ese efecto. Os hago el principio aquí para que lo veáis. Mientras tanto, Silvia, que se está cambiando los guantes, os explica el hierro, ¿vale? Y cuando esto esté ya en el punto perfecto para continuar, volvemos a cámara. ¿Vale? Súper. Pues ahora, Silvia, te dejo. con mis guantes que me han quedado. Me he lavado las manos. Ahora el hierro lo hacéis sobre negro también. Sí. Sí, al final el hierro también es un tipo de metal que casualmente, pues, cuando se envejece, también hace una primera capa que es así negruzca. Entonces, bueno, voy a cambiar de posición un poco esto. Esto está desnudo. Vale, entonces, como os decía, se hace una base, también el hierro cuando se envejece hace una capa un poco sobre el plateado, hace una capa un poco negruzca, que es lo que le da esa pátina de hierro antiguo tan chula. Lo que no es tan chulo, aunque ahora para este ejercicio sí, es a nivel de restauración lo que no es tan guay es cuando se forman los óxidos, que son óxidos de hierro, que tienen esta coloración rojiza, como esta. De hecho, esto es básicamente óxido de hierro, ¿vale? El siena tostada. Entonces, esa capa normalmente en restauración es la que normalmente solemos retirar, ¿vale? Y minimizar al máximo posible porque daña el metal. Y como antes, esta sería como la pátina, la negra, la que conservaríamos porque es lo que le da el tema de que, bueno, que es viejo, el efecto de viejo y aparte porque al final estas corrosiones en los metales auténticos les sirven como capa de protección a la vez. Entonces, retirarlo es como casi contraproducente, ¿vale? Entonces, igual que antes, en esta ya le he aplicado la base de cera y este efecto óxido lo vamos a conseguir añadiendo este y nos gusta también mucho añadirle ocre amarillo, porque el ocre amarillo le da un efecto un poco más cálido y no tan, bueno, no tan rojizo, hace un tono más naranja, más parecido al óxido. Entonces, se podría espolvorear el pigmento también aquí mismo, en la superficie, ¿vale? Pero nosotros, bueno, yo creo que es como más controlado hacerlo aparte y así ir poniendo al gusto poco a poco.
Limpiamos. Y ahora el ocre. Ocre amarillo, ahí se ve. Sí. Estos son pigmentos que son tierras naturales y estos son puros, pero venden pigmentos más adulterados que para esta práctica también servirían y más económicos en algunas droguerías. Sí, se ven. Voy a probar. Bueno, cogemos un pincel. Y no os explico mucho porque de hecho al final esto es la misma idea que antes, ¿vale? O sea, ahora cogemos el pigmento y vamos espolvoreando en superficie. Que llegue a los rincones, que llegue a las partes más escondidas del relieve. Y sobre todo los laterales y todos esos trocitos, recovecos pequeñitos. Cuanto más lleguéis a las partes internas, más creíble queda, porque el óxido suele acumularse más en las zonas internas de los relieves. Ella sí se parece a un hierro oxidado a tope, ¿eh? Sí, sí. Hay que ser generoso con la capa de cera que se ha dado previamente, más que nada, porque si no, si es una capa muy fina y no queda un grosor mínimo, luego se desprende el pigmento muy fácilmente. Entonces es mejor Y no queda tanto que mordiente, ¿no? sea, sí, y que esté mordiente, porque a veces esperamos mucho entre que ponemos la capa de cera y aplicamos el pigmento, te entretienes y se seca y ya no pega tanto. Bueno, súper. Entonces, ahora lo que voy a hacer es espolvorear esto en algún sitio. ¿Me pasas un papel? Sí, claro. Sí, porque voy a sacudir este peso, si no la mesa. Bueno, lo tiro. Aquest el quedo, perquè ara mateix tinc això està el grup que, Vale. y guardo bé. Vale, pues lo mismo, ahora cogeríamos un paño, un trapito. Todavía reparada aquí. Ay, perdón. No, no es igual, igual. Y se trata de ir frotando. ¿Vale? Y enseguida que frotamos, de nuevo sale ese brillito, ¿no? Que antes, a ver si se ve ahí, Mm. que ese brillito lo hace la cera con el negro. Y lo que decíamos, el óxido, al quitarlo así con un trapito, queda más en los rincones. Es como de forma natural lo veríamos en un hierro antiguo, oxidado. Lo estoy haciendo con un trapo, pero evidentemente todo esto se puede combinar de la manera que sea. Es decir, si vosotros que os ocurre otro material, yo qué sé, lo que decía María Rosa antes, que me decía, coge un cepillo de dientes, pues a lo mejor un cepillo de dientes os va mejor para crear otro tipo de efectos o de quitar algo más. O sea, es que El cabo de hilos también puede funcionar. también, sí, el cabo de hilos se os colará más por los rincones, eso sí. Entonces puede ser que se os lleve demasiado de los rincones, pero a lo mejor a mí, por ejemplo, ahora tal vez tengo un poco demasiado en los rincones. Al fin y al cabo, si hay tanto exceso, luego no quedará tan pegado. Entonces sí que puedo retirar un poquito de nuevo, así, un pincelito. Y bueno, No, pero queda muy bien, ¿eh? la verdad es que queda muy chulo. Más el ocre, el siena, son, ya os digo, son, así como el verde esmeralda, sí que es un tipo de pigmento que es bastante, bueno, es más caro, Reactivo. ¿vale? También es más caro, a lo mejor más difícil de tener, ¿no? Pero serviría otro verde de ese tono, no hace falta que sea verde esmeralda puro.
Estos, en cambio, sí que son, los tierras son pigmentos muy económicos, fáciles de encontrar, entonces es una pátina como muy fácil. Más baratos también. Son más económicos, sí. Siempre intento frotar un poco más en las zonas donde naturalmente pues, la pieza tendría como más desgaste, ¿no? Que son en los sobresalientes. ¿Los sobresalientes se llaman? Sí, En los ribes los relieves. más expuestos. Sí, y así también a la vez estás como contrastando más el motivo y queda como más chulo. Se ve más tridimensión. Bueno, y queda muy chulo. Sí. La verdad es que este siempre es muy resultón, ¿eh? Sencillito y resultón. Esta veces también, al igual que en el bronce se hace el toquecito este de cera dorada, a veces, muy de tanto en tanto, le damos un toquecito de cera plateada, en Claro. este caso, para que te recuerde a cómo era el hierro recién salido de fábrica, para que nos entendamos, ¿vale? Pero como en el otro caso es algo totalmente opcional. Depende también del tipo de pieza a imitar, ¿no? Ujú, exacto. Ahora tenemos otro. Muy bien. A ver. Lo ponemos al lado del anterior, ¿Ahora cuál vais a hacer? ¿vale? Bronce, hierro. Pues podemos hacer la plata, por ejemplo, o continuamos con el marfil. Sí. El marfil, ¿crees que podemos darle para que se seque el betún, no? Sí, Ah, haría pues sí. bien. Sí, es que el marfil hay que dejarlo secar entre pasos. Ah, muy bien. Es Pues el, sí. es el único que necesita un poquito de tiempo de espera entre Capa paso y y capa. paso. Sí. Pues nada, vamos allá. Venga. De un sitio. Ahora limpiamos. Sí, quito aquí. Ya voy, ¿eh? Pero bueno, Bueno, pues nada. Como tenemos que hacer la plata, ahora van a ver. muy bien. En la clase de papel se lo van a pasar en grande. Vale, la pieza con la goma laca, ¿vale? O sea, si consigo que lo veáis bien con esta luz. Parece la muchacha que esté moribunda, pobre. Espera que te pongo el betún cerca. Espera. Es que me quema mucho. Con el Ojo. Se vamos a sacar esto porque hay verde todavía. Que no le pase nada. Que no te quede verde. A ver, no te veo. mira, si se ve, ¿No se ve más? Con así el- se ve bonito. y no A ver, ponemos vamos a este. probar con el fondo blanco. Eso es. Perfecto. Yo creo que mejor con el fondo blanco. En Sí. este sí, porque contrasta más. ¿Vale? Es una pieza muy bonita. Pol. Vale, entonces, ahora si os fijáis, ya no es color blanco nuclear escayola, ahora es un color amarillito de la goma laca. Entonces, aquí tenemos un poquito de betún de Judea, muy oscuro. Entonces, vamos a jugar con un poquito de White Spirit para diluirlo un poco y no aplicarlo tan oscuro de golpe. ¿Me pasa el papel absorbente bastante? Claro. Gracias. ¿Así o mal? Así, suficiente. Entonces, esto siempre se aplica con papel absorbente en la mano, ¿vale? Porque vamos a jugar a poner y quitar. Entonces, vamos a diluir aquí mismo para ir jugando, ir controlando el betún. Aquí me juego una mala pasada a la mesa porque no, vosotros no os dais cuenta, pero esto va cuesta abajo. ¿Vale? Entonces, y vais aplicando sobre la superficie. Con el papel vais quitando. De tal manera que vamos a ir jugando a buscar ese contraste entre todo el rato las zonas más expuestas y los rincones, en este caso, pues del pelo de la figura, ¿vale? A buscar un poco de volumen, de generar sombras y luces para ganar contraste.
El de la imitación de marfil también es muy interesante, porque a veces lo podéis utilizar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para simular aplicaciones de diferentes materiales en una pieza de madera. Eso sirve el marfil, o también serviría, por ejemplo, el de bronce antiguo. Bueno, Y esto también, decimos marfil, pero muchas veces se le puede decir imitación de piedra, porque según cómo te quede la base de color, aquí porque hemos utilizado una goma laca BTN y le he dado mucha caña, le he dado muchas capas y ha quedado muy amarilla, entonces eso recuerda un poquito más al marfil, pero o a hueso también, hueso antiguo, exacto, un objeto de hueso. ¿vale? Pero jugando un poco con la base de los colores se podría hacer piedra también, bueno, las posibilidades en realidad son infinitas. Y si das menos capas de goma laca, por ejemplo, que la pieza te quede más porosa, parece como más antigua todavía, porque el betún entra en los pequeños poros de la escayola y queda como muy manchada, muy erosionada. Entonces, con todo eso también se puede ir jugando, dependiendo un poco del resultado final que necesitéis o que busquéis. Si es una pieza más de decoración, algo creativo, pues si os tenéis que ceñir a una réplica de porque la pieza que estáis patinando va dentro de una obra y os tenéis que ceñir a una estética en concreto, ¿vale? Esto, como yo siempre digo, va a gusto del consumidor. Mira, aquí se nos ha roto la escayola, Oh, ¿vale? En este, para que veáis, si pongo el betún en una zona en la que no he puesto nada de goma laca, fijaos cómo de oscuro queda, ¿vale? Para que os podáis hacer una idea del papel que juega la goma laca aquí, a nivel de impermeabilizar, ¿vale? Incluso si en algún punto lo queremos con mucho contraste, ponemos el betún sin diluir tanto. ajá. Ya depende del gusto de cada Sí. uno. Y al contrario, me dices, ostras, me he pasado, he puesto demasiado, no quería poner tanto. Pues vamos al White Spirit y lo quito. ¿Vale? O sea, afortunadamente aquí podemos ir corrigiendo sobre la marcha. ¿Qué Silvia? Me río. ¿De qué cosa? Yo iba a decir, podemos viajar en el tiempo aquí. También. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que esta es la única patina que tenemos que ir dejando secar entre paso y paso? Porque después de esto, lo que tendríamos que hacer para ya finalizar es aplicar una capa de cera. Normalmente damos una cera oscura, ¿vale? Problema, inconveniente, el betún va disuelto en White Spirit y la cera también lleva un componente, un disolvente graso. Entonces, si yo aplico la cera muy seguido, veis que esto todavía está, brilla porque está húmedo. Yo aplico ahora aquí una capa de cera y la lustro, me voy a llevar todo el betún que he puesto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo secar bien y cuando esté seco, entonces aplicaremos la capita de cera, ¿vale? Entonces, mientras tanto, hacemos la siguiente pátina y esta la acabamos luego, ¿vale? Vale. Bueno, vale, hacemos la plata. Sí. A ver, mientras esperamos, os pongo de nuevo dos. Vamos a hacer dos, una al lado de la otra, porque igual que antes hemos hecho el hierro oxidado y el bronce oxidado a la vez, porque era como el mismo proceso, pero con diferentes tonos y efectos. Ahora haremos lo mismo, pero con un efecto oro viejo y un efecto plata vieja. Plata vieja o hierro viejo también, depende de si se le da más plateado o no, ¿vale? Pero bueno, buscamos un poco eso. Partimos de la plata, de nuevo la plata, si lo pensáis, es un metal que el que tenga algo de plata, pues sabe que se ennegrece enseguida y que hay que ir limpiando. Esa pátina de nuevo es la propia corrosión de la plata que la hace para autoprotegerse en contacto con la humedad ambiental y los diferentes pues, factores ambientales. Entonces, lo que venimos a hacer, digamos, a recrear precisamente de nuevo esa base negruzca
para que queden los recovecos y en este caso es exactamente lo que os digo, o sea, la idea es que nosotros haremos aquí al revés que antes, es decir, antes teníamos la base negra y lo que hacíamos es que poníamos el pigmento o el color encima y desgastando esa capa de color salía pues en los relieves lo que era la base negra. O sea, teníamos el negro justamente solo en los relieves y el pigmento o el color justamente en los huecos, en los recovecos. Pues aquí pasará al contrario. Tenemos donde va a quedar la base negra es en los recovecos, ¿vale? Y el tono plateado lo pondremos solo en los sobresalientes, los relieves, las partes que sobresalen más. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este método es muy sencillo, es simplemente a través de estas ceras metalizadas que ya visteis también en en el último directo, en el de reintegración de dorados, pues aquí lo vamos a volver a hacer por si no, si os lo perdisteis o si no lo podéis ver o por lo que sea, pues lo vamos a recordar, ¿vale? Porque al final la plata también la haríamos exactamente igual. Entonces, aquí tenemos las ceras famosas, ¿vale? Yo siempre las pongo del revés porque es donde vemos los diferentes tonos, ¿vale? Estas son unas ceras comerciales, venden de diferentes marcas, ¿vale? A nosotros nos gusta mucho trabajar con esta, que es una buena marca, la de Lefranc en Bourgeois, como se pronuncie, Bourgeois. ¿vale? Y nada, lo que vamos a hacer es aplicar esta cera y entonces el secreto está básicamente en aplicarla de manera que no entre en los recovecos, porque si no perderemos todo ese efecto, ¿vale? De ese juego entre la base de color y el efecto metálico. Entonces, para la plata hemos cogido una plata que venden que es simplemente plata, ¿vale? Pero venden unas que pone aluminio o diferentes, no sé, hay más, ¿vale? Las platas no las tenemos tan controladas, pero bueno, de oro sí que hay muchísimos matices. Hay el oro clásico, el oro florentino, el oro rico, hay diferentes tonalidades de oro. Entonces también tú puedes mezclarlas entre ellas y buscar la tonalidad que a ti te guste más, porque entre ellas puedes jugar, ¿vale? Entonces, se puede hacer con el dedo si llevas guantes o con un pañito que lo vas impregnando, ¿vale? Y lo vas aplicando. El tema es que si tienes el guante es también muy cómodo porque a veces pues se controla más para no poner donde no quieres, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es coger del fondo, pero luego todo este cúmulo que tenemos aquí lo aplasto, o al menos eso es lo que hago yo, ¿vale? Lo aplasto contra la pared para que no me quede ningún pegote aquí. Pegote, Grumito. grumito. Es más fino. ¿Vale? Entonces se trata simplemente de ir manchando la superficie pues poquito a poco, ¿vale? Entonces vamos haciendo esto. Claro, si yo aprieto más, pues habrá más plateado, digamos, que negro, ¿no? Y conseguiremos otro efecto. Si lo hago muy sutil, también es interesante porque queda como más, bueno, más envejecido, más insinuado y ya está. Es fantástico el efecto este. Vale, entonces por los laterales puedo apretar a Como ver si un poquito estuviera más. la típica plata, joya de plata que queda en un cajón durante años. Y cuando la sacas, casi que no se nota que es plata, porque es toda una cosa negra. Pero cuando lo frotas un poquito con una goma Milan o con un poquito de bicarbonato, enseguida sale la plata de debajo. Y además estas ceras funden muchísimo y fijaros que con solo mancharme a este dedito un poquito, o sea, prácticamente ya está, ¿vale? Entonces ya os digo que el error sería poner mucho porque entonces se nos queda todo plateado y no queda tan bien, ¿vale? Porque se pierde el dibujo. Ahora el dibujo queda como muy marcado. Otra cosa que se puede hacer es que si te pasas un poco o si te queda un contraste como demasiado marcado, puedes con un pincel ir repartiendo un poco para los recovecos, un poquito este exceso de plateado, de cera plateada, lo puedes acabar de repartir para que sea más auténtico todavía. Y así la base negra, que sabéis que el negro de la plata también no es un negro mate, sino que es como una pátina negra, pero con un negro metalizado, Sí. no es un negro mate.
Entonces, al hacer esto con el pincel, que a lo mejor en pantalla no se aprecia tanto la diferencia, esta cosa tan sutil de ir pasándole un pincel seco hace que el contraste pues no sea tan exagerado y sea más natural o más, no sé, que todo él brille un poco, ¿no? Y sin poner, porque al final esto también es cera, o sea que la cera se deja, frotando también esa cera plateada, pues tiene un brillo como que la hace muy metálico, chulo. No sé si se ve. A mí este efecto de plata vieja me encanta. Yo os diría que es el que más me gusta, este y el de bronce. Bueno, todos, porque después el del marfil antiguo también tiene su punto. Y lo bueno que tiene también estas ceras es que si las dejas un ratito pues reposar y secarse y endurecer, luego le pasas un algodón o un paño y le saca un brillito Extra. extra que es brutal. O sea, es ya un toque como de calidad ahí. Guay. Bueno, queda la similitud con un metal, ¿eh? Entonces sí. Así brilla un poquitín, también se parece más a un metal. Sí, no, le da el toque. Bueno, pues ya está. Pues dejamos esta y ahora os hago la doradita, que es exactamente igual. Muy parecido. ¿Se ve? ¿Sí? Queda súper bien. Andrea, necesito tu opinión Sí, de me experta. gusta. ¿Sí? Experta. Experta de Ya pátinas. ves. Andrea mañana hace un Me gusta. curso de técnicas decorativas. Sí, sí. Es nuestra super profe de decorativas, aparte de restaurar de muebles. Así que necesito como su aprobación. Bueno, va. Hacemos el de dorados, el doradito al lado. A ver si puedo rescatar esto. Vale, el otro día lo vimos, pero al final aquí en el dorado, el oro ya sabéis que es un metal pues que no se oxida, así que no estaríamos hablando de una pátina de un oro. Aquí lo que estamos hablando es de cuando, por ejemplo, en restauración, pues no sé, imaginaos el dorado, un retablo de una iglesia que tiene partes doradas, ¿no? Pues aquí lo que queremos imitar es esas partes doradas que quedan pues con el paso del tiempo desgastadas y entonces aflora debajo todas esas bases, bueno, de preparación que llevan debajo, ¿vale? El oro en estos casos se aplica sobre una base que se ha enyesado, o sea, que se ha puesto con unas capas de preparación y luego lo último que se hace antes de poner el pan de oro, el auténtico, es poner una base de color rojiza o amarillenta, que es el bol de Armenia. Entonces, que es una especie de arcilla. Entonces, aquí venimos justamente a imitar esa base de bol rojo, ¿vale? Para buscar un efecto de oro viejo, como es el que solemos encontrar pues, en obras de arte, ¿no? En esculturas que han sido doradas y demás. Vale, entonces, ¿qué oro? Pues normalmente ahí también va a gustos, ¿no? Un poco, pero uno de los que más hacemos servir sería el oro clásico o el oro rico. El oro rico es un poquito pálido o amarillento, este matiz no se acaba de ver en pantalla. El oro clásico, que por eso el nombre supongo, es como el que suele recordarnos más a ese tipo de oro que encontraríamos en este tipo de obras de arte. ¿Vale? Y si no lo he dicho, se pueden mezclar entre ellos. Así que nada, igual que antes, ¿vale? Cogemos el oro, cerita dorada, y la vamos aplicando. ¿Este tono es el oro rico? ¿Cuál es este? Este es el oro clásico, les he comentado que era el clásico. A mí me gusta siempre hacerlo como empezar de forma prudencial y luego si me animo, pues darle más. Pero aquí tenemos una galletita que en este caso es un poquito más, no tiene tantos relieves y en las partes finas si pongo demasiado me va a quedar muy dorado. Entonces, bueno, podemos jugar, ¿eh? O sea, aquí estamos viendo algo muy insinuado, vamos a atrevernos a algo más y así vemos cómo cambia la cosa. Ese marrón siena simula un poquito
el bol de Armenia, de debajo del oro. Sí, lo he estado soltando el rollo ahora hace un Súper bien. ratito, pero puedes volverlo a explicar, ¿eh? Te lo explicarás mejor. No, mejor no. Les decía que el oro en realidad, ¿no? Si antes imitábamos pátinas de corrosión o óxidos y tal, justamente en el oro eso no pasa. Así que el desgaste o el efecto viejo lo buscamos precisamente por eso, Porque aflora. porque afloran esas capas de preparación que se daban previas. Queda súper bien también, ¿eh? Bueno, está muy insinuadito de nuevo, ¿eh? He ido como muy prudente. Voy Por a la cámara no se ve repartir. tanto, ¿eh? Se ve más en directo que está súper dorado. Por la cámara se ve más rojizo. Ahora le daré más caña. Ahora le daré más caña. Voy un poco así, poquito a poco, para que veáis cómo va subiendo. ¿Me estoy entreteniendo mucho? No, que no ves la gracia que vean el procedimiento, está súper bien. Podéis poner musiquita de fondo, así, una clase relax. Esto es una clase práctica súper chula. Yo me imagino en mi casa viendo un vídeo en el que hacen esto así Oh. y se escucha el frotar del pincel, bueno, a lo mejor no lo escucha. Bueno, esta práctica de hoy es un divertimento, ¿eh? Sí, principalmente para nosotros. A ver, ¿le doy más o qué? A mí así me gusta. Lo que pasa es que a través de la pantalla se ve poco Se ve dorado. marrón. Sí, en cambio, si lo vierais directamente como lo vemos nosotros, es súper dorado. Maestra, ¿le doy algo más? ¿Cambiamos la luz? A ver. ¿O qué? luego a lo mejor podríamos hacer una toma de todas Sí, con yo la creo luz normal, que se Sí. verá. no con el foco, Ah, ¿sabes? pues sí. Claro. Bien visto. Oye, ya veis que esto son cosas de directo, ¿eh? Que... Bueno, esto es tan... Uy, perdón, esto también son cosas que se ha salido del que me plano. voy de yo, me doy del plano. O sea, me meto tanto, ¿sabes? Que lo vivo tanto que me voy, yo ya me voy. Que se ha ido a hacerlo en su rincón. En su rincón de confort. Bueno, aquí los laterales, bueno, como es la práctica. Cosa importante, Importante. importante. Estos acabados que se hacen con... Estos dos acabados que se hacen con ceras metalizadas, es recomendable casi siempre pues darle un tipo de acabado de protección, porque si no las micas, las purpurinas y este tipo de pigmentos metálicos, ¿vale? Lo que hacen es que se acaban volviendo verdes enseguida, se acaban oxidando, ¿vale? Entonces, si queréis que se mantenga el más tiempo posible, así como lo dejáis ahora, pues se podrían barnizar. Entonces, algo que les sienta bien, por eso nosotros aplicamos muchas veces goma laca. En el caso del dorado, la goma laca pues le sienta hasta bien porque tiene un tono cálido que le favorece muchas veces y parece como un poquito más viejo. Y en el caso de la plata le podéis dar a veces incluso una barniz en spray brillante o mate, depende, ¿vale? Ya es suficiente. La goma laca, pues como tiene este tono cálido, a lo mejor os hace una plata un poco más cálida, que tampoco le sentaría mal, pero bueno, le estoy intentando sacar un poco de brillo, como os decía antes, para darle ese toque como más metálico, más brillante, pero ya os digo que lo veréis mejor luego en otra cámara, con otra luz. ¿Vale? También la base era muy cálida. Si tuviéramos una base un poco más, un bol más oscuro, pues se contrastaría más. Pero bueno, yo creo que justamente la gracia es que respire ese tono marrón también debajo. Claro. Al oro también se puede tratar de darle una base negra, no con la idea de recrear pues ese bol, sino de recrear esa suciedad que se acumula con el paso del tiempo en los rincones. Entonces eso también crearía como un mayor contraste, ¿vale? Y diferentes
pátinas. El otro día también eso lo vimos una base también más oscura. Vale, y bueno, nada, ya está. Pues me he quedado aquí sola hablando. Bueno, es que tenemos aquí a Andrea haciendo actos vandálicos. Sí, acto vandálico, se ha roto el de la... Era más auténtico aún. No pasa nada. Solo falta acabar esta, ¿no? La Sí, de... ¿veis? Estoy así. Ay, qué penica, con lo mono que era. Ah, Bueno, aquí somos restauradoras, ya lo sabéis, ¿no? Felicítalo, si estamos estupendo así. ahí. Vale, Este- siéntate. ¿Os Siéntate. acordáis, no? Que este lo hemos dejado esperando que se secara el betún. Pues ahora lo que vamos a hacer es aplicar una capa de cera súper oscura, ¿vale? Que es la misma que utilizábamos antes para hacer que el pigmento se pegara, solo que esta está teñida ¿Con qué la teñís? con Procedó. tintes a la grasa. Normalmente utilizamos anilinas a la grasa, porque, bueno, no sé si, ahora no recuerdo si esto lo explicábamos en el capítulo de los tintes. Sí. Sí, ¿no? Sí, Tenemos o evidentemente los tintes al agua, los tintes al alcohol, ¿vale? Y en este caso, como la cera se disuelve en un disolvente graso, la trementina, necesitamos un tinte que sea a la grasa, ¿vale? El tema de las anilinas está complicado porque cada vez se encuentran menos por tema de toxicidad, ¿vale? Pero estamos investigando nuevos materiales. Sí, el betún de Judea es un recurso muy fácil, porque como también es graso, lo puedes mezclar con la cera cuando está el baño María Exacto. calentita. Es decir, tú puedes comprar o aprovechar un poco de cera que tienes de un tarro de los que has comprado, con una espatulita coger un poco, ponerlo en un tarrito al baño María y se os hará como, después de un ratito, con el calor se os hará líquida completamente. Entonces, en ese momento que está líquida, podéis añadirle un poco de betún y se os va a quedar marrón. Y entonces, nada, a la que se lo sacáis del fuego y se enfría, se solidifica y tenéis la cera más oscura para encerar muebles oscuros o para hacer espadas papias. Sí, y es importante utilizar algo que sea soluble dentro del disolvente porque, o sea, mucha gente pregunta, ¿y no se puede hacer con pigmentos? Pues no es lo más aconsejable porque el pigmento no es soluble, no se deshace por completo dentro ni de la cera, ni del agua, ni del alcohol, ni de lo que sea que queramos utilizar para teñir. Son muy gránulos. Queda opaco, ¿vale? Entonces no vamos a tener la misma calidad, por decirlo de alguna manera. No os preocupéis que desde nuestro departamento de I+D, cuando tengamos el material que sustituya la anilina grasa, os lo diremos. Os actualizaremos la información. Entonces, esto al fin y al cabo es como encerar un mueble, ¿vale? Aplico cera, lo suyo sería dejar que se endureciera un poquito y luego lustramos, ¿vale? Con el trapito. Entonces, como os decía, hoy hemos ido un poquito rápido por el tema de que estamos haciendo la clase en directo, ¿vale? Pero esto, si se hubiese podido dejar secar un rato más, hubiese sido ideal, ¿vale? Porque ahora, aunque hemos dejado secar el betún, todavía está un poco tiernecito y es posible que nos llevemos un poco, ¿ves? Y se rompa el jayolo, no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, os podéis hacer una idea de cómo esta última capa de cera lo que consigue es que la pieza brille. Con esta luz es difícil de ver, pero ahora cuando hagamos el último plano yo creo que lo veréis mejor, ¿vale? Y sí que adquiere esa tonalidad, ese aspecto más de piedra, de marfil, de material inorgánico en general, con esta última capita bien lustrada. ¿Ves? Es que está súper tierno. Bueno, todo esto que os enseñamos son técnicas que no son únicas, no son las únicas vías de conseguir estos resultados. Al final nosotros aquí damos una posibilidad entre las miles que existen Exacto. de conseguir todos estos efectos. Así que creatividad al poder. Vale. Bueno, Esta pues no la vamos voy a a flotar preparar. más porque está muy tierno todo. Vale. Y yo creo que el efecto se ve. Yo lo veo estupendo. Vosotros con esta luz, no. Dame un segundito que cambiamos la iluminación Ahora y, preparamos aquí y seguro que lo veréis bastante mejor. Bueno, en la mesa. Sí. Vale.
Esto por allí. Ah, qué bonito. ¿Qué nos queda? Ay, las doradas y la plateada. Ahí va. Bueno, y ya está, ¿no? Muevo la cámara, ¿eh? Sí, Vamos vamos a cambiar la iluminación ahora. Ahí va. A ver si puedes colocarla. Sí, ahora sí no la cojo. Sí, vamos a encender la luz. Sí, bueno, a ver, vamos a hacer aquí como muy bien. A ver ¿Qué si tal se se ve. ven? Se ven bien, ¿no? Bueno, aquí tenemos el hierro. Ahí se ve súper bien. El bronce. El bronce, el azulado, imitación marfil. El marfil que se ve un poco paliducho, se ve mucho mejor en directo. Pero Sí, A lo mejor con la cámara del portátil se ve incluso mejor. Ahora hacemos una última. sí. Y las platas. Sí, sí, vamos a cambiar la cámara. a ver. Hola. Mira, esta es la imitación de marfil o piedra. Mm. Espera, que Silvia está moviendo el foco Ah, mucho mejor ahora. ¿Vale? ¿Veis? Esto es lo que os decía de este efecto brillante con la última capa de cera. Para mi gusto está un poquito plana. Me gustaría que hubiese cogido más contraste con el betún, pero bueno, en el tiempito que hemos hecho está muy bien, muy estupenda. Ha quedado genial. Ahí. Bronce. Mira qué chulo. Es que además los motivos son súper bonitos. Muy bien. Cayó la total. Pero no le deis la vuelta, que así parece metal. La tagueja. No hace justicia. Tampoco. Si nos encontráramos un Se cofre ve lleno. chulo, pero en directo tienen destellos más brillantes. Vamos, no se ve Bueno, las tan monedas de mate. plata de los piratas del Caribe se verían así. Exacto. Faltaría darle el barniz, ¿eh? Y la doradita, que mirar Sí, se cómo aprecia. aprecia. Mejor que antes. Sí. Súper bien. Además, en este ratito que Andrea ha estado haciendo el marfil, yo le he estado sacando un poco de brillo con un algodoncito. Anda por aquí, pero da igual. No este, porque está verde, pero era otro, ¿vale? Entonces, con un algodoncito, cuando ya la cera está endurecida, ¿No sé si era algodoncito? no, Oh, se le saca brillito y queda como más auténtica, porque si no la cera queda como doradita, pero queda mate. Entonces, queda muy bien el darle ese plus. ese bruñido, ¿vale? Y bueno, se nos ocurren mil maneras más, pero esto es como una selección de las Más de todas, habituales, ¿no? de las que más a veces utilizamos aquí, pero nos quedaría. Toma, María Rosa, sujeta esto en cámara. Nos quedarían pues otras maneras. Muchas veces cogemos, qué seriedad, ¿eh? Estamos de foto. Cogemos los acrílicos. Esta será la foto de La foto de portada del portada vídeo. del vídeo. Suerte que esto solo sale en el curso online, ¿eh? Eso solo lo van a ver nuestros alumnos, porque ahora Silvia incluso tiene verde debajo de la Ah, bigote verde. Qué bien. Qué Súper. bien. Bueno, eso, que hay muchas otras maneras. También algunas veces, por ejemplo, esto es no es muy práctico. Por ejemplo, para hacer una pátina de hierro viejo como esto, o a lo mejor un efecto más, sí, como un hierro viejo así desgastado, así, pero de una superficie lisa. A lo mejor esta manera de espolvorear o de poner cera plateada es como un gasto que no procede, ¿vale? Entonces existen otras maneras, como por ejemplo coger una pintura negra acrílica y añadirle micas plateadas. Eso hace que ese negro de repente se vuelva entre gris, pero un gris metalizado plateado, y eso con el negro haciendo como una especie de nebulosas ahí en una superficie negra, de repente parece como una chapa toda de hierro. Esto lo hemos hecho varias veces en neveras de estas antiguas
que por dentro pues estaban ya súper oxidadas y demás para que, bueno, a darle un efecto así chulo. Entonces, bueno, Hay unas pinturas industriales que son para exteriores, no para piezas artísticas, sino que son para elementos metálicos, que son las Oxyron, ya. que tienen este Pues, efecto. pues es que muchas veces yo le digo a los alumnos, justamente vamos a imitar un poquito este efecto oxirón, Sí, pero queda más chulo, auténtico, claro. queda más auténtico. Y además esto es guay porque el acrílico ya aglutina la mica, no tienes que, no, luego no es como esto, ¿no? Que puede soltar un poquito de verde si no lo fijas bien y tal. No, aquello no. Queda bien fijado y además tú le puedes dar al final una cera, protegerlo, que coja un brillo súper chulo. O sea que hay 1000 maneras. Pero bueno, esto es algunas de ellas. Y nada, Pues ya está. Pues hasta el siguiente con directo. todo esto, Ya nos vemos después de fiestas. ¿Vale? ¿Verdad? Sí. Que tengáis unas felices Navidades, unas felices fiestas, que empecéis bien el año nuevo y nos vemos después. A Hasta cuidarse. pronto.